Bien chicos, el primer tema de nuestro tercer parcial es trigonometría plana. Esta trigonometría plana se basa en triángulos rectángulos. Si nosotros observamos cualquier otro tipo de triángulo, por ejemplo un triángulo acutángulo o un triángulo obtusángulo, entonces no estamos hablando de trigonometría plana. Uno de los requisitos, o el más importante, es que se base en un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Recordemos, son los que tienen un ángulo de 90 grados. Lo vamos a tener aquí, un ángulo de 90 grados. ¿Cuáles van a ser sus elementos? Vamos a tener tres lados. Esos tres lados, a dos los vamos a llamar cateto. Uno va a ser cateto opuesto, el otro va a ser cateto adyacente. Y el lado más largo, el que está frente al ángulo de 90 grados, va a ser nuestra hipotenusa. Vamos a tener tres ángulos internos a los cuales vamos a llamar alfa, beta y gamma. Siempre, o al menos en mi curso, el ángulo de 90 grados lo vamos a llamar como gamma, esta tercera letra. Para poder seguir con nuestro tema, vamos a ver que nuestro triángulo rectángulo tiene tres ángulos, alfa, beta y gamma. Este tercer ángulo es el ángulo de 90 grados. Necesitamos tomar un ángulo de referencia para nombrar a los catetos. Si yo tomo como referencia el ángulo alfa, el lado que queda justo enfrente a él es el que voy a llamar cateto opuesto, y el que tengo a un lado es el que llamo cateto adyacente. Nuevamente, el lado más largo es el que yo llamo hipotenusa. Me paso a otro ejemplo. Si yo tomo como referencia el ángulo beta, el lado que tengo frente a ese ángulo es al que voy a llamar cateto opuesto. Y el lado que tengo a un lado es al que voy a llamar cateto adyacente. El lado más largo y el que tengo frente al ángulo de 90 grados es al que llamo hipotenusa.